¿Alguna vez te ha sucedido que cuando tuviste la oportunidad de hablar en público, prácticamente te anulaste completamente? Hablar en público es uno de los problemas más grandes que hay entre la población en general. Se estima que entre el 80 y el 90% de las personas tiene miedo a hablar en público. Y hoy te voy a ayudar con dos formas para que puedas superar ese miedo a hablar en público. Este enfoque te va a permitir de forma progresiva ir superando ese miedo para que reduzcas la ansiedad y al mismo tiempo aumentes tu autoestima. Muchas veces sucede que cuando uno va a hablar en público no hay mucha preparación y uno se tira al agua de una. Y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque hablar en público no es solamente pararse delante de las personas, sino también hay que tener cierta capacidad para poder administrar esa gran dosis de ansiedad que te genera esa energía de las personas hacia ti. Entonces no es solamente pararse como si fuera delante de una pantalla, porque toda la gente va a estar mirándote, prestándote atención. Y obviamente como no sabemos, no tenemos la capacidad de adivinar qué están pensando, muchas veces nuestra propia mente termina boicoteándonos, trayéndonos a memoria, trayéndonos a los pensamientos negativos, esos pensamientos que hacen que uno prácticamente disminuya la autoestima y tenga ganas de no hacerlo. Así que la primera técnica, yendo directamente al tema, tiene que ver con la exposición gradual. Como dije anteriormente, muchas veces uno se tira al agua de una vez sin planificarlo. Entonces, este tipo de exposición va por etapas. Empezamos con situaciones controladas y al mismo tiempo de bajo riesgo para nosotros. Y de forma gradual vamos aumentando. Podemos comenzar con algo bien básico como grabarnos con el teléfono hasta que veamos que tengamos cierta práctica. Luego podemos pasar a otra etapa. Al comenzar de esa manera, le damos la oportunidad al cerebro, a esa parte nuestra que quiere protegernos de ese alto nivel de estrés, a que se dé cuenta que no hay que temer, básicamente. Entonces el cerebro se va preparando, el cerebro se va entrenando para la exposición. Y de esa forma uno empieza a desensibilizarse del miedo. Pero la clave aquí es comenzar poco a poco. A medida que nos vamos sintiendo más cómodos en las diferentes etapas, vamos avanzando. Así que yendo un poquito más a la práctica, la primera etapa puede ser practicar frente a un espejo. Comenzamos entonces mirándonos cómo nos paramos, cómo gesticulamos, si la imagen que transmitimos es la que realmente queremos mostrarle a la audiencia, y eso te permite trabajar la velocidad, el tono de voz y adaptarse a la idea de que estamos siendo observados por otros. La segunda fase es ensayar frente a amigos o familiares. Estas personas en general nos ofrecen un riesgo bajo con respecto a la posibilidad de sentirnos amenazados. Por lo tanto, es una buena etapa para poder afianzarnos más con respecto a la seguridad de hablar frente a una audiencia, y la confianza en ese entorno te prepara para audiencias desconocidas. La tercera etapa tiene que ver con unirse a grupos de práctica. Podemos buscar diferentes agrupaciones en nuestra ciudad donde haya personas que se animan a hablar en público o que están buscando desarrollarse en ese ámbito. Entonces, para nosotros va a ser una etapa un poco más desafiante, pero es un entorno donde las personas que van allí van a superarse. Entonces el clima va a ser seguro también, porque el objetivo no es criticar a los demás por la simple crítica, sino de tratar de ayudarnos unos a otros. La cuarta etapa tiene que ver, después que ya nos sentimos cómodos hablando frente a cierta audiencia, pasar a entornos un poco más formales. Entonces, vamos buscando oportunidades donde se nos permita hacer presentaciones, plantear discursos o algo similar. De esa forma ya estamos en la etapa más avanzada, donde estamos hablando frente a públicos desconocidos, donde en un inicio sería la parte donde nos generaría más ansiedad. Entonces, al superar cada una de esas etapas, nos ayuda a que perdamos el miedo a hablar en público. La segunda técnica tiene que ver con la reestructuración cognitiva, o dicho de una forma mucho más simple, cambiar los pensamientos que no nos sirven, que no nos aportan a la situación. Esa técnica consiste en prestar atención a los pensamientos negativos que nos vienen cuando sabemos que vamos a hablar en público y tratar de modificarlos. Uno de los problemas más grandes hay que muchas veces desconocemos cómo funciona el cerebro. Hay mucha mística detrás sobre los pensamientos, como si vinieran de otro planeta,
pero en realidad no es así. Todo tiene que ver con nuestra maquinaria, todo tiene que ver con nuestro cerebro, que ya está preestablecido o preprogramado para actuar de ciertas formas. Así que al tratar de hackear esos pensamientos que no nos aportan a la situación de hablar en público, podemos hacer que tengamos no solamente de fuera con gente que nos aprecia, sino también desde adentro ese apoyo que nos va a servir en ese momento que estamos prácticamente solos delante de una audiencia desconocida. Entonces, en vez de nuestra mente empezar a boicotearnos, a lanzarnos pensamientos negativos, si la reprogramamos, ya de forma consciente empezamos a tratar de reestructurar esos pensamientos, a la larga, ya de forma automática va a empezar paulatinamente a emitir mensajes positivos. En vez de uno estar pensando, todos van a saber que no sé sobre el tema o todos se van a dar cuenta que estoy nervioso, van a venirnos pensamientos de que si yo puedo, voy a superar esto, me va a salir todo bien. Estos pensamientos positivos y realistas van a ayudar entonces a disminuir esa presión que nos genera de forma natural el hablar en público. Entonces, de forma práctica, lo primero que vamos a hacer es prestar atención a esos pensamientos automáticos que nos vienen a la mente cuando estamos previo a hablar en público. Entonces, por ejemplo, cuando te venga a mente un pensamiento como, por ejemplo, voy a equivocarme delante de las personas o se darán cuenta que no sé nada, uno los anota. La segunda etapa es empezar a cuestionar esos pensamientos. Ya los tienes anotados, ahora empiezas a preguntarte realmente, ¿será que la gente se dará cuenta que no sé nada? ¿O será realmente que la gente va a pensar tal cosa de mí? Entonces, cuando uno lo pasa a la corteza prefrontal, a la parte más analítica de nuestro cerebro, esas dudas, esos miedos empiezan a disiparse, porque como dijimos, magos no somos, no tenemos la capacidad de adivinar el futuro. Entonces, de esa manera, nosotros damos cuenta que esos pensamientos no son los que nos sirven y que básicamente están equivocados. El tercer paso tiene que ver con empezar a reestructurar esos pensamientos, a cambiarlos. Entonces, cuando nos venga de forma natural esos pensamientos de que las personas se darán cuenta que no sé nada, o tal vez me viene el pensamiento de que la gente se dará cuenta que estoy nervioso, puedo decir de forma consciente, sí, es verdad, puedo ponerme nervioso. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y asimismo, si quedara nervioso, voy a poder comunicarme de manera efectiva. Y este tipo de pensamientos que nos imponemos va a hacer que la presión disminuya y que al mismo tiempo suba nuestra autoestima. Y como complemento, quiero regalarte una técnica que tiene que ver con el mindfulness, que tiene que ver con la meditación. Estamos hablando de algo completamente científico, algo demostrado, algo aceptado por las comunidades de las ciencias. Entonces, con respecto a esta perspectiva, una de las cosas que podemos hacer es tratar de centrarnos en el presente. ¿Qué sucede? Cuando estamos ansiosos, estamos imaginándonos panoramas y, como decíamos anteriormente, panoramas catastróficos, negativos. Y eso es lo peor que podemos hacer cuando vamos a hablar en público, porque cuando permitimos que nuestro cerebro de forma descontrolada empiece a imaginarse escenarios negativos, todo empieza a irnos mal, por lo menos al principio. Entonces, específicamente, la primera técnica es tratar de regularizar, de estabilizar nuestro ritmo cardíaco. En vez de permitir que nuestro corazón empiece a bombear como loco, desaforado, empezamos a tratar de tranquilizarnos. Y la técnica para eso es la respiración consciente, que significa que inhalamos el aire por 4 segundos, lo retenemos por 4 segundos y lo empezamos a exhalar por 4 segundos. De esa manera empezamos a bajar entonces nuestro ritmo cardíaco. Recordemos que cuando el ritmo está acelerado es porque está a punto de hacer algo físico, como correr, defenderse, etc. Y en ese momento no es necesario, entonces lo bajamos. La segunda técnica con respecto al mindfulness tiene que ver con la visualización de éxito. Así como nuestra mente de forma natural nos trae imágenes de cosas negativas que pueden suceder, le imponemos entonces una visualización, una imagen positiva. Nos podemos imaginar la gente aplaudiéndonos al final del discurso o viendo la cara de la gente disfrutando
lo que estamos diciendo, asintiendo con la cabeza, etc. Cuanto más realista sea esa imagen que estamos planteando, mejor. Y esto es solamente una técnica para tranquilizarnos, no tiene nada raro, es solamente para tranquilizarnos. El imaginarnos que nos va a ir bien ayuda entonces a que podamos disfrutar y hacer de forma efectiva nuestra presentación. Así que entonces todas estas técnicas que hemos hablado van a ayudarte a que puedas tranquilizarte y aumentar tu autoestima, en el sentido de que cuando estamos presentes en ese momento determinado, ya sea previo o en el momento de hablar en público, estemos concentrados en lo que estamos haciendo, la presentación, el discurso va a salir perfecto. Y cuando hablamos de perfecto no se refiere perfecto con respecto a otros, sino perfectos con respecto a uno mismo, dependiendo de la etapa en la que estemos. Obviamente que con respecto a cualquier área de la vida hay gente que tiene más experiencia y otras menos. Nosotros, por ejemplo, capaz que no somos tan buenos en ciertas áreas, pero hay otras que sí nos destacamos. Somos mucho mejores o más experientes que otra gente en eso. Pero tampoco eso quita ni le suma demasiado, sino lo importante es ser consciente en la etapa que estamos y disfrutar de lo que estamos haciendo. Eso es fundamental. Así que si has tenido o vas a tener la oportunidad de hablar en público, te pido que debajo en los comentarios coloques cómo te fue, pudiste aplicar esto que te he dicho, y eso va a ayudarme mucho a que continúe creando más contenidos para poder ayudarte. Así que nos vemos en el siguiente video.